Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Vamos a realizar este video para dar una resolución a la actividad de la guía didáctica del mes pasado. Bien, recuerden que el nombre de esa guía didáctica también se conoce como fichero mensual, fichero del mes en curso, en este caso de mes de octubre, guía, fichero, sí, como ustedes le quieran nombrar, para que podamos estar en la misma sintonía cuando hablemos de estos términos. ¿De acuerdo? Primeramente, el aprendizaje previo. El aprendizaje previo de la actividad nos invitaba a realizar un análisis de 3 momentos en la que se está realizando un estudio de fuerzas. Tenemos el inciso A, el inciso B, el inciso C. Dos personas en cada inciso, un objeto en común. Objeto común al que se pide realizar un análisis respecto al tema que les estoy comentando. Bien, y entonces una serie de preguntas por ahí para dar respuesta a esa actividad previa. Y el primer inciso nos pregunta que en cuál de ellos se requiere menos esfuerzo para subir esa caja. Realizando ese análisis de fuerzas y previamente habiendo leído las lecturas de por ahí de fuerzas que vienen en nuestro libro, vemos que en el inciso B es en el momento en el que se requiere menos esfuerzo. Y esto básicamente es por el posicionamiento, es decir, la posición que ocupa cada persona respecto al objeto que se desea elevar, que se desea subir a la superficie. ¿Sí? Analizamos previamente, ¿verdad? El enunciado, que ahí viene, la situación, el contexto, para poder dar respuesta a esa interrogante. ¿Sí? Entonces vemos que hay un soporte, un punto de apoyo que tiene cada persona para lograr elevar ese objeto. Y vean ahí, se está realizando el esfuerzo combinado, hay un equilibrio de fuerzas, podemos llamarlo también un sistema, el sistema está balanceado. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio tanto del lado izquierdo como del lado derecho para poder subir ese objeto de una manera que no sea tan cansada, tan estorbosa, por así decirlo, si ustedes así lo quieren ver, para poder elevar esa caja. Vamos a analizar los otros dos momentos, los otros dos incisos, y empezaremos por el sentido convencional con el inciso A. Vean ahí, ciertamente se está realizando el trabajo, ¿verdad? En este punto central. Se pudiera pensar que es más fácil esta manera, este momento para poder elevar la caja. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vean la distancia que están tomando respecto al objeto es distinta, ¿sí? Y esta fuerza que apliquen va a tender a realizar un mayor esfuerzo aquí en sus manos, ¿sí? Un mayor esfuerzo para poder elevar esa caja, ¿sí? El ángulo de entrada, vean aquí hay un ángulo, muchachos, este ángulo es mayor, ¿sí? Cuando hay un ángulo mayor implica una mayor fuerza, ¿sí? Para producir un movimiento. En cambio aquí, vean, el ángulo es diferente, ¿sí? Es diferente aquí el ángulo. Vean aquí este ángulo que tengamos aquí de la soga respecto a mi horizontal. Este ángulo que tengamos aquí respecto, la soga con respecto a mi horizontal. ¿Qué es mi horizontal? Es la superficie, ¿de acuerdo? Imaginemos aquí un plano cartesiano, plano XY, ¿sí? La línea X sería la superficie de la azotea y la soga sería lo que es el eje de las Y, ¿sí? Si lo queremos ver analíticamente de esta manera, ¿sí? Bien, y por último el tercer momento, vean ahí de entrada pues ya descarto, ¿no? Esta opción. ¿Por qué? Pues vean ahí, el muchacho está haciendo un sobreesfuerzo, ya no diría yo esfuerzo, diría yo un sobreesfuerzo, ¿verdad? Analícenlo ahí, vean, vamos a hacer un zoom. Vean ahí, el mayor esfuerzo que está haciendo el muchacho que está en la parte baja, ¿sí? Un gran esfuerzo para que el de arriba también, el chico que está ahí en la azotea, también haga un sobreesfuerzo, ¿verdad? A final de cuentas,
ahí se está analizando un análisis individual de fuerzas, no en conjunto como en los otros dos eventos. Entonces, descartada, ¿no? La opción C. Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál inciso requiere más esfuerzo por parte de los muchachos para subir la caja? Pues claramente está en el inciso C, ¿no? Los muchachos requieren realizar un esfuerzo individual para lograr elevar esa caja. Y por lógica, ¿no? Es más fácil realizar un trabajo conjunto para obtener un objetivo que realizar en este caso un esfuerzo individual, ¿verdad? Para que se logre elevar esa caja, ese objeto. Pregunta 3. ¿Por qué crees que es más trabajoso el inciso anterior que eligiste para que se suba la caja? Una respuesta, no es la única, hay varias, pero yo coloqué aquí porque no hay un equilibrio de fuerzas. Es lo que yo les he estado mencionando en este video, que no hay un equilibrio de fuerzas en este caso, concretamente en el inciso C, ¿sí? Pregunta 4. ¿Crees que en alguno de los incisos se necesita el mismo esfuerzo para subir la caja a la azotea? ¿En cuáles situaciones, incisos, serían y por qué? La respuesta es no. La respuesta es no porque vean, realicé mi análisis, muchachos, de entrada, dependiendo a la posición que ocupa cada personaje, ¿sí? De entrada vemos que la posición es diferente, por lo tanto el esfuerzo va a ser diferente, ¿sí? Los momentos son diferentes, entonces no hay una condición, no hay un momento en el que sea igualitario para todos, ¿sí? Por ello es que la respuesta es negativa. Pasamos a la parte de desarrollo de esta guía. Ya realizamos la actividad previa, la actividad de inicio. Vamos a la sección de desarrollo. Esta actividad de desarrollo, muchachos, pues nos implicó acudir más al libro o alguna otra fuente de consulta. Espero y así haya sido. Caso contrario, recuerden ahí nuestra instrucción, ¿verdad? Leer y comprender lecturas que ahí aparecen. Bueno, entendido ello, pasamos a las interrogantes, las cuestiones que ahí aparecen. Dice, si una magnitud expresa una cantidad numérica, ¿cuál sería un ejemplo? Magnitud. Previamente yo ya leí esa información en la página 52, ¿cierto? Por eso ya aquí solamente llego para dar respuesta a las interrogantes. Bien, entonces, si se entiende lo que es una magnitud, puedo yo deducir a qué se refiere o qué tiene que ver con una cantidad numérica, ¿sí? Analizamos la información, cantidad numérica. ¿Qué te dice a ti cantidad numérica? Y menciona ahí que se debe dar un ejemplo, ¿sí? Si yo leo ese tema que ahí aparece, puedo decir que básicamente es un número, se refiere a un número, ¿de acuerdo? Cantidad numérica. Por ahí me comentaban en una charla, algún grupo, que se refiere a números, cierto, pero se refiere a un solo número o a varios números, no hay problema, ¿sí? Una cantidad cualesquiera, y entiéndase por valor cualesquiera cualquier número natural, ¿de acuerdo? Entero, ¿sí? Que para fines prácticos analicemos en el estudio de fuerzas, de vectores, que ya lo veremos en unos instantes más. Siguiente, analizar la imagen y responder lo que ahí se cuestiona. Dice por ahí, ¿hacia qué dirección podrías imaginar que saldrá proyectado el balón? Síganme en la foto, en la imagen que ahí aparece, después de que la niña lo golpee, y a qué distancia crees que llegue dicho balón. Vean ahí, estamos involucrando dirección, sentido y magnitud. Cuando hablamos de ello, ¿de qué estamos hablando? En pocas palabras, ¿de qué hablamos? Un vector, ¿verdad, muchachos? Un vector. Vean ahí, ya nos vamos acercando hacia un tema central, ¿sí? Que son el estudio de vectores, ¿sí? Previamente ya pasamos por el análisis de fuerzas y ahora estamos deduciendo los componentes que intervienen en un vector, ¿sí? Y bueno, vamos a dar respuesta a este interrogante y la respuesta sería una de ellas, ¿eh? No es la única. Tú puedes tener otra respuesta y adelante, siempre y cuando cumpla con lo que ahí se te está solicitando. En este caso yo aquí coloqué hacia el oriente.
la pelota será proyectada hacia el oriente, pero pude haber dicho hacia el norte, hacia el sur, hacia el frente, ¿sí? Inclusive a espaldas, no sé, en otro sentido, en otro giro, que tuviera ahí la pelota, ¿sí? Estoy hablando aquí de sentidos, de direcciones, ¿sí? Y enseguida aquí viene y llegaría a 2 metros de distancia. Estoy involucrando, ahora vean ahí, valores numéricos, ¿verdad? 2 metros de distancia respecto a la niña, ¿sí? Respecto a donde estaba el punto de inicio, ¿sí? Entonces estoy involucrando magnitud, porque estoy hablando de números, magnitud, sentidos y direcciones, al decir que la pelota sale proyectada hacia el oriente o hacia el lado derecho, etcétera. ¿De acuerdo? Siguiente. Nuevamente nos piden aquí como actividad previa, ¿verdad? Realizar una lectura de suma de fuerzas. Y ahí aparecen las páginas, chicos, ¿sí? Bien, rescatamos ahí una imagen para poder ser analizada y contestar ahora ya un ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Dice por ahí, Usain jala el carro con una fuerza de 70 newtons. ¿Quién es Usain? Bueno, podemos hacer un estudio convencional. ¿Qué es un estudio convencional? Es aquel ejercicio en el que yo puedo colocar los valores arbitrarios, es decir, cualquier serie de valores que yo encuentre en este ejercicio y asignarlo a cualquier integrante que participa en ese ejercicio. ¿Sí? Vean ahí, entonces Usain, vamos a decir que es F1. ¿Qué es F1? Fuerza 1. Darío jala el carro con una fuerza de 35N. Sería la F2. N. Ahorita vamos a ver lo que significa N. Ustedes ya lo leyeron, ¿sí? Y Tania con una fuerza de 52.5N. La chica que aparece al final. ¿De acuerdo? F3. Muy bien. Y antes de dar respuesta a ello, aquí coloco esta información. Un N, ¿qué significa eso? Es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Cuando hablamos de N, una literal, ¿qué es? Es una letra. Una literal, la N, 1N significa 1 newton, ¿de acuerdo? ¿Y por qué menciono esto? Esta parte literaria. Bueno, pues porque en nuestros ejercicios vamos a encontrar infinidad de ocasiones la N. Y para no bloquearnos de una vez, será bueno estar en la misma sintonía, ¿de acuerdo? Una N es igual a 1 newton. El análisis dimensional, muchachos, aquí está, ¿sí? 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Para realizar este análisis dimensional lo requiere un poco más de tiempo y el objetivo en este momento es dar resolución hacia sus trabajos, hacia la forma en que resolviste tú tus ejercicios. Entonces, en otro video les hablaré sobre el análisis dimensional de 1 newton, ¿de acuerdo? Para ahorita no revolvernos, ¿va? Ok, entendido lo anterior, procedo a realizar las preguntas. Muy bien, dice por aquí, ¿cuál es la magnitud, valor? Ya sabemos lo que es una magnitud de la fuerza resultante. Vean, estamos involucrando ya nuevos conceptos, ¿verdad? Fuerza resultante. Bien, entonces, básicamente el estudio, muchachos, aquí nos pedía realizar una suma de fuerzas. ¿Por qué? Porque una suma de fuerzas es una fuerza resultante, es una sumatoria de fuerzas. Entonces, bastaría con que yo simplemente realizara la suma de cada newtaje, de cada valor de newtons de cada chico, involucró 70, 35, 52.5. Si yo realizo esa sumatoria, se obtienen 157.5 newtons. Realícenlo ustedes analíticamente para que lo comprueben. Y la respuesta sería 157.5 newtons. Bueno, tenemos 14 minutos. Bien, aquí voy a detener un poco el video, chicos, para que pueda ser cargado bien a la red y no tengamos problemas en ello. Entonces, esta es la primera parte de la resolución de la guía. Ahorita en un momento grabamos la segunda parte.